hablando de VIH, demasiado personal para compartir. Concordo plenamente, estamos hablando de salud, estamos hablando de un tema muy delicado, estamos hablando de un tema muy importante. Al mismo tiempo les voy a compartir un poquito mi historia para que puedan entender un poquito también cómo llegué hasta acá, hasta compartir el porqué de todo eso. Y me acuerdo que después que recibí el diagnóstico y me sentí muy mal, volví a casa y me acuerdo que no podía parar de llorar, me sentía muy mal, no fue un día lindo. Y en todo eso empecé a imaginar lo que podría hacer, cómo hacer para sentirme mejor. Y me di cuenta que una de las cosas más lindas para mí era pensar que poder contar con el apoyo de mi familia, de mi mamá, de mi padre, de mis hermanos. Y comencé a pensar. Y cuanto más pensaba abrirme con ellos, más imaginaba que tal vez yo iba a sufrir y que tal vez ellos no iban a aceptar. Y cuanto más entendía que tal vez ellos no me iban a aceptar por esto, más yo sentía que quería poder sentirme amado de verdad y vivir una vida libre, pudiendo expresarme así como soy, porque no había hecho nada de malo. Y entonces me quedé en mi cabeza en esta lucha por unas horas hasta que decidí que yo me iba a abrir y a compartir esto con mi familia. Hablé con mi mamá, hablé a mi padre, después le hablé a mis hermanos. En otros videos, tal vez en otros momentos, les voy a hablar de la reacción de esas personas. Lo que pasó con el tiempo es que cuanto más yo me abría y cuanto más yo sentía esas ganas de poder existir libremente en el mundo, más entendía que había un estigma muy fuerte sobre el tema. Y lo más importante es que me di cuenta que parte de ese estigma muy grande existía en mi cabeza también. Y es esto lo que me hizo sufrir mucho, el hecho que yo mismo le tenía mucho miedo, mucha ignorancia, tenía preconceptos muy grandes yo mismo con relación al tema y por esto es que sufrí mucho. Y después con el tiempo empecé a meditar mucho, empecé a pasar mucho tiempo conmigo, empecé a analizar toda esa situación y entender que no había por qué sufrir por algo que de hecho yo no hice nada malo en este mundo. Vivo con una condición y que podría ser cualquier otra, pero no estamos allá afuera juzgando las otras condiciones. El problema más grande de lo que tiene que ver con el VIH es porque tiene que ver con la sexualidad antes de todo. Y sí, en nuestra sociedad hoy en día seguimos teniendo un problema muy grande con la sexualidad y con los temas de la sexualidad. Hay un tabú muy grande. Segundo, porque todo este tema fue siempre asociado con el tema de la homosexualidad. Y sí vivimos en una sociedad muy homófoba hoy en día. Y yo no quiero ser parte de esto, yo no quiero sentirme parte de una sociedad que discrimina la sexualidad, la homosexualidad, y quise sentirme libre. Y sé también que esa libertad viene con muchas responsabilidades porque sufrí obviamente mucho de discriminación, especialmente abriéndome así tanto en las medias sociales también. Y, pero también entendí que hay mucha gente que está sufriendo en el mundo por algo que no hace sentido, porque es puro estigma, es pura discriminación. Y es esto lo que me da la fuerza todos los días de estar acá hablando sobre este tema, de hablar sobre este tema en las redes sociales, hacer entrevistas sobre el tema. Y al mismo tiempo respecto el hecho que esto sea algo muy personal a compartir y que no todo el mundo puede tener tal vez la misma energía, las mismas ganas, las mismas capacidades de poder manejar todo lo que sigue después de abrirse tanto con relación a un tema que hoy en día sigue teniendo mucha discriminación. Bueno, yo amo poder hablar con ustedes y entonces los leo siempre en los comentarios. También escribí un libro sobre el tema porque si no voy a acabar haciendo vídeos muy grandes acá, y creo que lo que me ayudó mucho fue escribir para poder ayudar a los demás a entender más sobre el tema. Y nada, les mando un beso a todos, a todas, a todes.